Hola, ¿cómo están? Yo soy Rey y bienvenidos nuevamente a Cómo Hacer. Y hoy estaremos haciendo una maceta. Ya sabemos con una maceta, pero miren, con una tinita que teníamos para mezclar, bueno, yo tenía para mezclar pintura. Y dije, ¿por qué no hacer una maceta de este tamaño, de estas dimensiones, un poco más grande? Y miren lo que nos salió. Hermosísima. Acá seguro van a ver al final del desmolde un poco que se quebraron las partes más delgadas, pues por meter mucha presión acá al desmoldar, pero bueno, ya se curó, ya saben, con cuidado, fue un error mío, pero ya está todo arreglado. Y muy aparte que esto nos sirve, me he dado cuenta, como un lavamanos. Lo impermeabilizamos por dentro, ponemos un agujerito ya acorde a los tubitos para que corra el agua y nos queda muy bien como un lavamanos. Podemos poner un cañito a lo alto, ya se nos ocurrirá algo, ¿no? Ya próximamente seguro ya haré un video sobre eso, cómo hacer un lavamanos que nos quede bien bonito. Y bueno, te invito a que te suscribas al canal y actives notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo un nuevo video, y compartas el video y des like, que eso me ayuda mucho, me ayuda mucho a seguir subiendo más videos. Y el video pasado he subido una maceta cilíndrica de 2 niveles que te estaré dejando acá seguro el enlace y la foto para que vayas a verlo. Está de lujo, así que sin más que decir, comencemos con el video. Bueno, ya en la mesa lo que vamos a usar es una tina, balde, no sé cómo le llaman en su casa. Bueno, acá he puesto una maceta y un envase que es para que no se mueva mucho, ya que no puedo llenar la arena como algunos me recomendaron, porque tiene una forma ovalada y se saldría la arena por acá, que más o menos hice fue ponerle presión en los lados porque no se mueva mucho, pero ahí vamos a ver, ahí está bien, si se ve bien. Bueno, lo que vamos a hacer es echar el aceite. Como digo, yo uso aceite de cocina, aceite quemado ya, ¿no? No hay problema, cualquier aceite puedes usar, bueno, a mi parecer. Yo utilizo cualquier aceite normal, solo tienes que, digamos, todos los sitios frotarlo. Algunos me preguntan si pueden usar papel. No, porque el papel no pega, se seca muy rápido. Estarían sufriendo con la maceta, que el cartón se caería en el cemento. Voy a echarla acá también porque ahí donde se va. Listo, ya está. Ahora simplemente ya nos ponemos nuestros, debe ser así. Vamos a empezar de arriba. 2 de arena y 1 de cemento. Y esta textura. Vamos echando una cierta cantidad. No es suficiente, creo. Vamos a ir. Si ustedes tienen una tina que no tenga esto, bueno, mejor, pero también sirve como para, digamos, el estilo, ¿no? Vamos dejando caer la mezcla. Que todo esté parejo, por favor. Nuestra plancha vemos el gruesor
de la base. Si vemos que está muy grueso, aplastamos un poco. Ya tengo videos de que he hecho de esta forma. Si no lo has visto, míralo después de ver este video. Te lo estaré dejando al final de la descripción. No importa si no queda así, vamos a ir aumentando poco a poco. Secamos arriba. El secado es lo mismo, dos de arena, uno de cemento. Todo esto vuelve nuevamente con la remezcla para reutilizarlo. Muchos me preguntaban qué hacía con esa mezcla. Se reutiliza. Si nos falta mezcla, mezclamos. Ahí rellenando. Algo que nos vaya a faltar. Como acá es más grueso, bueno, ni qué decir este lado. Nada más. Vamos a ir rellenando poco porque vamos a poner nuestro alambre. Así que todavía nos falta. Así toda la maceta, conforme un movimiento se va desprendiendo, pero ese es porque aún no falta secar. Vamos a seguir acá para que quede perfecto. Solamente es que vamos a poner alambre y no se note. Así secamos siempre parejo con mascarilla. Listo, ahora sí ponemos lo que es alambre. Yo uso alambre galvanizado. Esto lo encuentran en la ferretería. Este es número 16. Si encuentran más delgado mejor, porque este normalmente lo uso para macetas grandes que hago.
para chiquita como muy grueso, pero como no encuentro más delgado, siempre el alambre va en la boca de lo que es la maceta para que amarre bien. Le damos una vuelta y listo. Ahora tratamos de limpiar todo. Pasamos todo la Ahora le vamos a dar su segunda rellenada, que es ya la última. Ponte su secada, ¿no? Mayormente la parte de abajo donde se ha puesto el alambre, pero si tienen de paso todo lo más seca, ¿no? Lo mismo por todos lados. Bien seco. Aquí vamos a poner la segunda, la última, simplemente para ver el retoque nomás. Con nuestra plancha, simplemente pasamos todos lados donde nos falta, siempre calculando si es que aún no tiene, digamos, pulso para calcular el grosor. Normalmente la parte de acá, ya que acá ya como que viene incluido ya para tener el grosor. Esta parte es mucho más fácil, ¿eh? Está muy delgado. Siempre ir calculando. Listo. Ahora el secado, el último secado. Hay que secarlo regular, ya que se mueve mucho el molde, por lo mismo que no tiene que no está pareja, digamos, la boca tiene un estilo distinto y eso hace que la mezcla se vaya moviendo y no sé qué bien. Ya, ahora lo que vamos a hacer es hacer la parte de arriba y terminamos.
Ahora echamos un poco de agua, es para que a la hora del barro chorrear tape algunos huecos que vaya a haber, ¿no? Y aparte lo alice para que ya esté rápido el acabado. Vamos. Listo. Secamos. Listo. Ahora lo que hacemos es raspar. Acuérdense siempre bien apegado acá. O primero pueden raspar abajo para que ya se guíen. Así raspando toda nuestra maceta. Cuidado con raspar mucho. Acá mucho me excedí. Pero bueno, vamos. Listo. Por lo que estamos viendo, aún está muy fresco, así que vamos a darle una secada más. Como ven, así como ahorita que está, muchos también me comentan, aprovechando esto, que se le cae la mezcla, es porque a veces lo vayan a pulir algo cuando está muy fresco. Si pasa eso, secan más, no hay problema, no secan un mundo. Simplemente secan y después raspan de nuevo. Principalmente al lado que vean que está más aguachento. Eso ha pasado por lo mismo que le digo, que se mueve el molde, por eso es que no deja que la mezcla seque bien. Ya, listo, nada más. Ahora sí raspamos. Algo quedito, como dicen, solamente para sacar el polvo que hemos puesto. ¿Ven la diferencia? La diferencia, ¿por qué se debe de secar? Muchos dicen, ¿por qué seco? Porque si no secaran, la mezcla se caería. Ya que tú sigues trabajando en eso mismo, la mezcla está en movimiento. Acá le vamos a pasar madera para tratar de tapar aún así más los huecos y darle forma ovalada al sitio que queramos, ¿no? Como hacemos toda la maceta. Y listo, aparte nos sirve para que ya quede mucho más listo la maceta, ¿no?
sea súper fácil realizarlo o pulirlo, como dirían algunos. Si vemos que igual nos falta, simplemente añadimos. Esta es una pulida previa. Si vemos que nos falta, añadimos. Ya simplemente nos falta lo que es arriba. También he hecho una maceta con efecto de piedra. Estaré dejando acá arriba el link para que vayas a verlo. Después de ver esto, muy bonito el efecto. También me han dicho que haga efecto, bueno, con piedras de arriba. Lo voy a hacer próximamente. Dejen sus sugerencias, consultas en la caja de comentarios o modelos que quieren que haga. Poco a poco que lo comienzo a hacer a medida que van solicitando. También me han pedido hacer una pileta, bueno, también lo vamos a hacer. Pero es importante pues que ustedes apoyen, no con dinero, sino con simplemente, si eres nuevo, suscribirte, si es que aún no lo estás, bueno, compartir, darle like al video, eso ayuda demasiado para que YouTube así recomiende mi video a más personas, ¿no? Por eso siempre les digo que me apoyen con eso. Ya falta el otro lado. Ya prácticamente acabamos. Listo. Ahora nuestro drenaje. He estado viendo esta maceta, puede servir como para bonsai. No sé si está bien el tamaño o tiene que ser más pequeño. Ahí. Coméntenme en la caja de comentarios, ¿no? Díganme a ver si puede servir. Ya lo vendemos como maceta para bonsai y simplemente con una tina ya nos sirve de molde. Ya, ahora lo que hacemos es ya pulir toda la maceta. No vamos a pulir, tratar de borrar las líneas. Una vez borradas las líneas, ya hacemos una pulida, digamos, de tirón. ¿Ven? Para que dejar las menos rayas posibles de lo que deja la plancha. Vamos a ir borrando. Listo. Una vez que ya esté, otra vez de tirón. Ya. Acá hacemos como un poco. Listo. Para lo que es la parte de arriba.
Y miren cómo va quedando, como ya quedó nuestra maceta. Es con una tina, no sé cómo la llamen en su país. Tina, lavatorio. También voy a hacer un lavamanos, no he entendido. También voy a hacer ya con nuestro molde de media luna, que si no has visto el video lo dejaré acá también o allá o al final, con ese molde pero mucho más grande. Vamos a hacer, también voy a enseñar cómo hacer este molde desde cero como siempre. Vamos a tapar otra vuelta a ver, para mejorar algo lo que es parte de arriba. Bueno, muchachos, así queda. Muchachos y muchachas, así queda la maceta. Espero que les haya gustado. Ya esperamos un rato esta mañana y sacamos la maceta. Bueno, ya pasó un día. Vamos a desmoldar. Como vemos, está no tan duro, no tan seco completamente. Estará casi 90% o 88%. Así que lo vamos a sacar ahorita para que no se endurezca mucho y nos dificulte en sacar. Aunque sería igual, pero siempre hay que tener buena técnica para poder sacar. Primero lo que vamos a hacer es todos los lados, ir moviéndolos. Acá lo he ido haciendo yo. Meten la uña así, van moviendo para que se afloje todo. Así se enfoca bien, ¿no? Nos vamos moviendo. Listo, me movió, damos la vuelta y con la ayuda del dedo vamos empujando lo que es el balde, empujando y tratar de ir moviendo así. Acá no subir mucho para arriba, ya que de nada valdría que estamos empujando, suave nomás. Vamos moviendo hasta que pensamos que se vaya a mover. Una vez que vemos que ya está, digamos, suelto, ya podemos ahora sí volver a dar la vuelta y jalar, Miren, bueno, acá qué es lo que pasó. Miren, en los lados que es más delgado, ven, este lado ahí se nos ha quebrado, pero no hay problema, lo podemos tarrajear. A la hora del tarrajeo lo arreglamos, pero ha quedado bien, ha quedado bien a pesar de todo. Simplemente lo vamos a arreglar ahora al tarrajeo. Si no has visto cómo tarrajeo, ahí te estaré dejando un video. Ponemos un poco de mezcla, casi no es nada, y listo. A ver si me muestro bien, miren, si se ve bien, ¿no? Ok, ya empecemos bueno, así que muchachos, con un solo balde hemos hecho puede ser también, ¿no?, un lavamanos o una macetita. Así que nos vemos